minutos atrás, ¿quién era David ahí? Un pastor y un mandadero, porque su papá le dijo, ve a llevarle el almuerzo a tus hermanos. ¿Qué era David en ese momento? Un pastorcito, que su papá casi no le ponía mucho ilusión a David, sino no le veía futuro, porque el papá de David tenía más hijos y sus demás hijos eran todos guerreros. Entonces, si eran guerreros, ¿qué aspecto físico tenían? Fuertes, grandes, ¿verdad? Por eso yo te hacía una pregunta al principio. Cuando tu hijo empieza a hacer sus primeras letras o sus rayaderos, todo te emociona. Y el día de hoy que tenemos la tecnología, todo lo queremos grabar. Y estamos viendo sus logros, y todos los logros que nuestros hijos hacen es para nosotros lo único, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Y dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo y las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El día de ayer estábamos en una reunión de liderazgo y nos enseñaban algo que humanamente también ya lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Y uno de nuestros enemigos es querer tener el poder. ¿Cuántos de ustedes quieren tener el poder? ¿Nadie quiere tener poder? Todos queremos tener un poder y queremos tener influencias. Y a veces imaginamos que Batman y Superman son nuestros amigos, ¿no? Pero ¿por qué queremos tener el poder? Porque es bueno. ¿Por qué queremos tener un aspecto superior? Porque intimidamos. ¿Por qué queremos tener riquezas? Porque tenemos influencia, ¿cierto? David, vemos aquí que David, bueno, supongamos que vemos a David, que David midiera unos 1,80, a lo mejor unos 60, pero a quien se estaba enfrentando era un ejército de los filisteos. Y los filisteos eran bárbaros, eran sádicos. Pero ellos tenían un espadachín que era Goliat, el más grande, su guerrero principal. ¿Ustedes a quién le irían? Al más grandote, ¿no? Siempre le vamos al más grande, al más fuerte, y hacemos nuestras apuestas para el más grande y al más fuerte. ¿Por qué al débil nunca le apostamos? O dudamos. ¿Cuántos de ustedes ven internet? ¿Cuántos de ustedes ven box? Luchas libres, cosas así. Peleas de la UFC y eso que está muy de moda, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando llegan los fuertes y se miden y se ven a su oponente y su oponente se ve chiquito, delgadito y pareciera que no le va a ganar, y al final ¿quién gana? El chiquito, ¿verdad? Y vemos que en esta guerra ¿quién la ganó? El más chiquito, ya conmigo, el más pequeñito. Pero fíjate, algo que yo quiero enseñarte el día de hoy, que probablemente lo sepas, pero se te ha olvidado, cómo entró este filisteo a cautivar primeramente a un ejército, porque era un filisteo cautivando a un ejército de Saúl. El ejército de Saúl no eran 5 ni 10, era un ejército grande de Israel, era grande. Cuando el filisteo salía y vituperaba, los insultaba. ¿Cómo opera el enemigo primeramente?
toma un sentido de nosotros y es el oído. Cuando oyes un diagnóstico, te vas a morir y todavía ni están los resultados. ¿Qué pasó en ese momento? Tu sentido se paralizó. No, nunca nadie se ha paralizado. Yo me he paralizado con noticias. Con un ruido extraño me he paralizado. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? Cuando oyen un ruido extraño y diferente, ¿qué dices? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Sí, la sangre de Cristo, empezamos a clamar y oímos un ruido. ¿Te paraliza o no te paraliza? En la noche que estás durmiendo y estás tú solito y oyes un ruido extraño en la pared que hace así. ¿Te paraliza o no te paraliza? Porque el enemigo es astuto y cautiva un sentido de nosotros. ¿Cuál es? El oído. Por eso dice Jesús en Efesios 6:12, ponernos el yelmo. Y si recuerdan, el yelmo cubre toda esta parte de aquí y cubre esta parte para que cubra nuestros oídos. Cuando tú oyes una noticia, ¿a quién le crees más? ¿A Dios o al enemigo? Saúl estaba creyendo más al enemigo, a los filisteos, y tenían miedo. Cuando David escuchó que estaban insultando al pueblo de Israel, David fue y se enfrentó. Pero fíjate, ¿qué era la estrategia del enemigo? Nosotros debemos de ser más inteligentes. El enemigo no es creativo. El único que es creativo, ¿quién es? Dios, porque Él crea, hace. Satanás solamente ¿qué? Imita. Cuando vio que Dios construyó cosas buenas con la boca y dijo, Dios construye cosas buenas, dice, yo también puedo construir cosas malas. ¿Y qué hace el enemigo? Utilizó a un filisteo para insultar y atemorizó a un ejército. Cuando viene David y dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Qué estaba tratando de hacer el filisteo ahí? Amedrentándonos, humillarnos. ¿Qué más? ¿Cuántas veces nos hemos sentido humillados, hermanos? Y uno decía, quisiera tener poder del diablo para matarte, porque el Satanás solamente viene a matar y a destruir. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, quiero tener poder de Dios para vencer? Quiero enseñarte algo bien importante aquí. Dice que vino el filisteo y le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas conmigo con un palo? O sea, le estaba diciendo, tú no eres nada para mí, David. Soy el mejor, he ganado, he volado cabezas, he colgado cuerpos. Estaba amedrentando. Recordemos también que Jezabel, para amedrentar a Elías, ¿qué utilizó? Su boca otra vez. Cuando Elías había ganado una gran victoria, derribando a 300 baales, y Jezabel le dice, mas hoy yo te digo que tu cabeza estará colgada. ¿Qué utilizó? Te intimidó con el miedo. Y Dios vino y le dijo, tranquilo, descansa, que la victoria es mía. ¿Cuántos descansamos? ¿Cuántos descansamos en el Señor? Y dice más adelante, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Imagínate que así te está diciendo hoy el enemigo, cuando te dice, tú buscas a Dios y me voy a divorciar de ti. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí ha pasado. Yo tengo muchas mujeres que han sido muy valientes, que han vencido y han dicho, pastora, a mí mi esposo me quitó el gasto, me dejó de hablar, me ofende y me insulta por buscar a Jesús. Qué cobarde es ese hombre, ¿no? Porque se pone con una debilidad, porque jamás vamos a tener la fuerza de un hombre. Tendremos más inteligencia, pero jamás la fuerza de ellos. Y un hombre que insulta, que agrede a su esposa, es más débil que los débiles. Y Satanás así es débil, porque ofende y insulta y amedrenta. Pero las mujeres han sido valientes al decir,
yo tengo a Jehová de mi lado. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? No, en serio. Quiero que esta enseñanza quede bien grabada en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo tiempos diferentes, más violentos. La gente quiere imponer, la gente quiere hacer justicia con su propia mano. Y dice más adelante, entonces vino un hombrecito llamado David, que era un pastorcito. Entonces le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. E imagínate cómo eran esas espadas, cómo eran esas jabalinas, venían, o sea, algo que tú debes de entender, que cuando Satanás viene, él no solamente viene a susurrarte, él viene a ¿qué? A querer matar y a destruir con todo lo que él encuentre en su paso. Vemos en este capítulo que David se levanta y tenía un poder sobrenatural. Diga conmigo, en mí hay un poder sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes usan ese poder? Aún para que nuestros enemigos se sometan. Y dice David, mas yo vengo en el nombre de Jehová. A veces ¿cuánto nos cuesta creer esto? Déjame decirte que Dios actúa en su creatividad de Él y no actúa como el enemigo quisiera que actuemos. El enemigo quiere que perdamos nosotros todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido, porque David tuvo un entrenamiento previo. Pareciera que no estaba aprendiendo, pero diga que está a tu lado, dile, cada vez que el Señor te mande a cuidar ovejas, te está enseñando. Cuando enfrentas leones, te está enseñando. Dice que David, cuando él estaba en la montaña, él se enfrentaba ¿a qué? A osos y a leones. Si hoy nosotros nos enfrentáramos a un león y un oso, nos da miedo, sí. Si a los perros nos da miedo, los gatos nos dan miedo, las arañas nos dan miedo, las ratas te dan miedo, por acá dice. Quiero decirte que Jesús quiere formar en ti un carácter y quiere formar en ti decisiones para saber enfrentarlos en los momentos cruciales. Hace poco platicaba con un joven y él me decía, ¿tú tienes confianza en mí? Digo, claro, tengo confianza en Dios y tengo confianza en que vas a lograr cosas grandes. ¿Por qué? Porque no veo la capacidad del hombre, sino que veo lo que Dios puede hacer en esa persona. Quiero ponerte de ejemplo este vaso y este. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te llevarías? El vaso, ¿por qué? Está bonito, ¿no? ¿Cuánto se llevaría en el vaso? ¿Ok? Ese me costó 1,000,000, este me costó $1. ¿Cuál te llevas? El más caro. Muchas veces, hermano, ustedes se han vendido por peores cosas. Jesús pagó por ti un precio muy importante que fue la vida de Jesús. Pasaste una formación, tus padres te enseñaron, porque todos tuvieron papá, ¿cierto? Y si no tuvieron a alguien que te enseñaron los valores. ¿Así les enseñaron valores? A ver, levante su mano, ¿a quién le enseñaron valores? ¿Y en dónde los perdiste? Cuando te robaste los 5 pesos de la tienda. Tu valor valió 5 pesos. La enseñanza de tu mamá lo perdiste por 5 pesos. Tu moral, ¿en dónde la perdiste? Con el primer novio, con el segundo novio, con la tercera novia, y perdiste esa moral. ¿Cuántos de ustedes perdieron por un mal comentario y dejaste de visitar a la familia? ¿Se dan cuenta que como uno pierde tan fácilmente lo que fue sembrado durante años? Algo que el Señor hoy quiere enseñarte.
Que este vaso frágil puede ser tú, pero también puede ser este. Algo que Dios quiere enseñarnos es que no aprendas a escuchar al enemigo, sino que aprendas a escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen destrozados con una autoestima por los suelos? Todo me da miedo, no puedo lograr esto, no puedo ser feliz. Nunca creo poder construir una casa, creo que voy a poder tener una familia. Creo que yo nunca voy a poder tener una carrera profesional. Creo que yo nunca voy a poder adquirir estos sueños. ¿Por qué? Porque el enemigo los rompió antes de que tú vinieras a Jesús. Porque antes de que viniéramos a Jesús ya estábamos rotos, hermanos. Y cuando venimos a Jesús nos cuesta trabajo tanto creer que hay alguien que nos ama tanto tal y como somos. Cuando allá afuera tu propio padre te rechazó porque probablemente te abandonó, probablemente tu madre te abandona y tú dices, ¿alguien me podrá amar después de que me hayan abandonado? Déjame decirte que sí, porque David pasó por lo mismo. Su madre no se menciona mucho en la Biblia, no sé qué haya pasado. Su papá no era así como que la prioridad ante los ojos de su papá. David era así como que, sí, el mandadero de todo, y te damos ahí de vez en cuando algo, pero David no se quedó con ese pensamiento, sino que él escuchaba a Dios, al Dios vivo, al Dios poderoso. Y dice aquí que David tomó esas palabras diciendo, mas yo vengo en el nombre de ¿quién? De los ejércitos. Él no vio su aspecto, él no dijo, soy chiquito, soy delgado, yo no sé pelear, nunca he peleado con un filisteo, pero él sabía que había alguien mayor en él, que era Dios Todopoderoso. Hermano, algo que tú debes de levantarte de todas esas caídas, de todas esas cosas que vienen y nos quieren amedrentar, que nos quieren decir que la crisis es muy difícil y que nunca lo vas a lograr. Humanamente yo diría, probablemente no, pero si yo sé que Jehová es mi proveedor, lograré eso y más. Si te dicen que tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica, la gente dice eso, pero Jesús dijo, por mis llagas hemos sido ¿qué? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no creemos esa parte? ¿Por qué no creemos que Dios nos puede amar y por qué no creemos que Él nos puede utilizar? Vamos, quiero que vayas conmigo al Salmo 68. Muchas veces nos quedamos con esos pequeños conceptos de la vida que vamos aprendiendo a través de nuestro transitar en este mundo. En el Salmo 68:1 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegran y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. Hermano, tú no necesitas el poder del hombre, tú necesitas tener una comunión con Jesús. Necesitas tener la dirección del Espíritu Santo y necesitas que tu fe crezca cada día. Hermano, cada vez que algo te sucede a ti, ¿cómo se pone el cuerpo? Tenso, se debilita, cargamos cosas. Aquí hay dolor en la espalda, hay dolor en las muñecas, hay dolor en las rodillas y vienen muchas enfermedades. Pero dice aquí, y a mí me gusta mucho este texto y siempre lo oro, y dice que Él va a derretir a nuestros enemigos, ¿cómo qué? Como se derrite la cera. Entonces eso quiere decir que tu enemigo no es tan poderoso como tú crees. Porque dice que Dios lo va a derretir. ¿Quién es tu enemigo en esta hora? ¿Cuál es tu enemigo? Fíjate, el día de hoy, platicando con muchas mujeres, ¿cuántas mujeres de aquí tienen 60 años?
Levanten su mano. 50. 50, ok. Ellas sabrán de lo que voy a hablar. ¿Cuántas de ustedes tenían todas las cosas que hoy tiene la mujer en casa? Porque muchas de ellas cocieron en fogones, tenían que ir por leña, tenían que ir por agua, tenían que cuidar 3, 4 hijos, tenían que ir a lavar a los ríos. ¿Y cómo se encuentran el día de hoy? Fuertes. Sí, algunas sí tienen muchas carencias, pero yo las veo felices, más felices que las de ahora. Hoy tienen todo y dicen que se sienten insatisfechas. ¿Por qué? Porque van bajo la ideología de este siglo. Van con la ideología y la creencia y el pensamiento de este tiempo. ¿Sabes? ¿Cómo estamos criando a esta generación? ¿Cómo la estamos criando? Facilitándole todo, no, si se mete con mi hijo, le voy a hacer, le voy a decir. Pero el más violento de tu hijo, ¿sabes quién es? Tú mismo. El más violento de tu hijo eres tú. Cuando lo insultas, cuando lo golpeas, cuando le dices eres un bueno para nada. ¿Cómo enfrentas a ese gigante de tu casa? ¿Cómo le enfrentas a ese gigante de tu casa cuando ve que tú violentas a la mamá, que tú le golpeas a la mamá, que la mamá sale con amigos? ¿Cómo enfrentamos esos gigantes? Hoy tú le quieres llamar la atención a tu hijo y no puedes. Porque tus hijos te dicen, ¿qué me puedes decir si tú haces lo mismo el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos criando? ¿Creen que estamos criando a David? Gente como David, fuerte, valiente, aguerrida. ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes y van a su primer trabajo? Mamá, ¿qué crees que ya no voy a ir? Porque es que me piden que llegue a las 7 de la mañana. Ya no vayas, hijo, quédate aquí. ¿Cuántos han hecho eso? Mamá, es que ya no quiero ir porque me tratan mal. No vayas, hijo. Quédate aquí a dormir conmigo, no vayas. Hay problemas con el esposo, hay problemas con la esposa. Hijo, ¿por qué dejas que tu esposa te maltrate? ¿Por qué te pone a lavar los trastes si yo jamás te puse a lavar los trastes? A veces como que es incongruente. ¿Quieres unirte a la generación o no te quieres unir a la generación? ¿Quieres poner tus valores o no los quieres poner? Porque yo te hablaba de las mujeres de antes. Porque las mujeres tenían que seguir con nuestras labores. Y no porque no fuera malo el esposo, porque probablemente no existía todas esas cosas allá en tu pueblo, porque aquí en la Ciudad de México ya existían. O a veces no había la economía. Pero hoy, ¿me prestas el martillo, hijito? Vente, Alberto, tú dale, ¿no? Dale un golpecito. Ligero, primero. Así son sus hijos de hoy. Se rompen. Ay, quédate, aquí quédate. La primera llamada de atención en la escuela y tu hijo quedó así. Dale otro. Cuando la novia le dijo que no le gustaba a él. Dale otro. Cuando su esposo le llamó la atención en el matrimonio. Cuando le dijeron no sirves en el trabajo. Y así está esta generación. Así. Así están. Lo puedes echar a la basura. Y ni siquiera le pegó duro.
Hoy, ¿qué es lo que estamos criando? Hijos intocables. ¿Y sabes qué estás haciendo? Vente, Cristian, por favor. Y ven, Alberto, también, por favor. El padre formó un hijo con valores, con fundamentos, que nunca llevó a cabo, porque era tan frágil que por todo se rompía, por todo renunciaba tan fácilmente, y ahora el papá decide cargar a ese hijo. ¿Puedes cargar a Cristian en tus hombros? No, en la espalda como de caballito. Los padres de esa generación son fuertes y cargan a los hijos ahí. Pero ¿qué creen? Que los mexicanos no solo tenemos un hijo. ¿Cuántos hijos tenemos? De a 4. Venga, ama. Sí. Otro frágil y otro que se rompió en el camino. Pero el papá le dice, no te preocupes, ven, yo te voy a cuidar. Haz que te cargue, Alberto. Así nada más abrázalo, nada más. Hasta ahí. Muy bien, los puedes bajar porque no me quiero endeudar. ¿Puedes hacer algo más cargándolos, Alberto? ¿Qué te causó a ti? Dolor. Por tener hijos cristales, hijos que nada más le dicen, señora, su hijo no se porta bien. No, ya te voy a sacar de esa escuela porque la maestra no te pone atención. Pueden tomar su lugar. Díganme si no estamos en una generación así. David, ¿por qué creen que se hizo David? Porque fue forjado, fue formado. ¿Tú qué quieres tener el día de hoy? Tiene problemas en la escuela. Luego te lo pago, Chayo, ¿eh? Tiene problemas que en la escuela lo rechazan por ser un niño con valores. Lo rechaza su novia porque no le hace lo que otros niños le hacen en la adolescencia. Porque sus amigos lo rechazan porque él no se droga como ellos. ¿Le está pasando algo a esta olla? ¿Por qué creen? Está permaneciendo, ¿eh? Su esposa lo trata mal porque no gana lo suficiente. Su esposo la trata mal porque no sabe hacer de comer, pero va a aprender. ¿Cómo sigue esta olla? Dios, ¿de qué quiere hacerte? Pero no te va a librar de los gigantes. Eso es una mentira que el cristiano ha caído. Yo vengo a Cristo y ya no me va a pasar nada. No, vamos a tener gigantes, muchos gigantes, pero ¿saben qué va a pasar? Que los vamos a vencer, porque Jehová los va a derretir como se derrite la cera y los va a esparcir como se esparce ¿qué? El humo. ¿Cuántos de sus hijos hemos escuchado en las noticias que se han quitado la vida por un celular porque su papá se lo quitó? Porque no lo dejaron escuchar una música, porque no lo dejaron ir con amigos. Porque yo les digo a los papás, déjalo que él llore, déjalo que sufra, deja que haga su catarsis, como hoy le llaman, déjalo, no le va a pasar nada si no le compras el juguete que él quiere, si no está en tu posibilidad, comprarle algo más sencillo. Dice más adelante, en el Salmo 18, quiero que vayas conmigo. David es un ejemplo de que sí podemos forjarnos. Me causa mucha curiosidad cuando decimos, es que mi hijo no puede. Cuando tú dices que no puede, ¿qué le estás diciendo?
¿Lo estás qué? Y a los que se les limita, ¿cómo se les llama? ¿Lo estás haciendo qué? Hermanos, ¿y ustedes qué tienen en su casa? ¿Por qué te regresaron a tu muchacha? Muchas veces parecemos, perdón que yo se los diga, pero ridículos. Cuando van a pedir a la hija, pero yo te digo de una vez que ella no sabe cocinar. Ella no hace qué hacer. Ella no lava, pero sí sabe tener hijos. Sí se sabe embarazar. Sí sabe decir, ay, mi vida, mi amor, te quiero. Sí sabe hacer esas cosas. ¿Por qué? Mamá, no sé cuidar a mi hijo. A ver, yo lo hago. Ese es un gran problema que tenemos hoy en la sociedad. Hijos, te regresan a tu hijo porque no sabe mantener, porque no sabía que tenía que comprar zapatos, porque no sabía que tenía que comprar una despensa, porque no sabía hacer talachas en la casa, pero sí sabía embarazar. Sí sabía ir a pedir permiso a sacar a la novia. ¿Cuántos papás de ustedes le dan dinero a su hijo para que lleve a la novia? ¿Ahora nadie? Es que nosotros somos modernos. Los modernos terminan en divorcio, les digo. Nosotros trabajamos, somos muy libres, somos de una mente muy abierta, somos light, él puede tener amigas, yo puedo tener amigos. ¿Y en dónde termina el amigo y la amiga? Consolándolo cuando tú no estás, porque eso fue lo que se permitió. ¿Qué te quiero enseñar? Que si David, con muchas carencias, porque tuvo muchas carencias, no tuvo una mamá, no tuvo un papá que le diera afecto ni amor, porque muchos dicen, yo soy así porque no tuve afecto. Las generaciones anteriores de nosotros tuvieron menos afecto porque la mamá no sabía dar cariño, solamente sabía criar hijos y papá sabía trabajar y nunca le contaron un cuento, jamás le compraron una muñeca, jamás le compraron una Barbie, tampoco le compraron esos carritos Hot Wheels, jamás. Mas sin embargo sabían ser buenos padres con valores. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Qué quieres formar el día de hoy? Me dicen las mamás, es que le compré un celular a mi hijo que lo necesita de 2 años. O sea, él te habló, te lo dijo y te dijo qué marca quería o qué cosa. Es que él llora cuando lo quiere. Ajá, y luego vas y te endeudas 13,000 pesos por un celular de tu hijo, lo tira en el agua y le das una golpiza. ¿Quién es el más inteligente ahí? ¿Y el más tonto? ¿Por qué? Algo que te quiero enseñar con esta enseñanza, hermano, que aunque parecieran que las cosas que en algún momento nos enseñaron, que ya no son buenas, que ya no son de moda, que ya no es de actual, a todos nos beneficia. Un semáforo, no he visto que lo cambien por otra cosa. ¿Por qué? ¿Y qué sucede cuando no hay un semáforo? Si no hay ley, ¿qué hay en tu casa? Si eres de la mente abierta de hoy, ¿qué va a haber? Eso es lo que sucede hoy. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Quiero que vayas al Salmo 18, versículo 28. Si lo puedes leer todo en tu casa, hazlo. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis
tinieblas. Hermano, ¿cómo alumbras tu mente? ¿Cómo te capacitas como padre? ¿Cuántos de ustedes leen enciclopedia? ¿Cuántos de ustedes saben la primera etapa de su hijo? ¿Cuántos de ustedes saben lo que va a suceder en la segunda etapa de su hijo? ¿Y cómo ustedes saben qué es el carácter de un adolescente? ¿Saben? La mayoría de los papás me dicen, ay, ya no soporto a mi hijo adolescente. Y yo le digo a mi esposo, para mí ha sido la etapa más hermosa que estoy conviviendo con mis hijos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a mi hijo, hijos, yo no puedo ser tu amiga porque soy tu mamá. Puedo tener una relación contigo más abierta, a lo mejor como dicen ellos, pero yo no hablo de que, a ver hijo, te voy a dar un sobrecito para que te vayas a divertir. No, yo siempre le digo, hijo, a las chicas se les respeta, se les cuida, por favor. Y no quiero que ande saliendo con nadie más. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si está en la plena flor de su juventud, sí. Digo, pero es que tú te estás guardando para la mejor. Primero Dios, oiga mis consejos, primero Dios lo haga. Cuando su papá le dice, vente a ayudarme, ay, pero ¿por qué? Para que te enseñes a agarrar una pala, hijo. Y les cuento, aunque él me dice, no andes contando mis cosas, mamá. El primer día que agarró una pala, todo aquí estaba callado, ámpula, le sangraba. Dice, mira, mamá, tú tienes la culpa. No te va a pasar nada, hijo, mira, aprendiste a agarrar una pala. Y dices que me duelen mucho. A ver, vamos a ponerte cremita y no pasa nada. Se van a curar. Pero el día de hoy no queremos que ellos sientan ese dolor. Hay que dejarlos que experimenten, cuidándolos nosotros, para que ellos no se mueran en ese proceso de dolor. Dice en el Salmo 18:28, ¿qué dice? Contigo desbarataré ¿qué? Ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. ¿Cuántos de nosotros nos estamos enseñando y estamos enseñando a nuestros hijos a tener una lámpara que alumbre su entendimiento, alumbre su conocimiento, y que con ellos en su mano llevan para poder desbastar ¿qué? Ejércitos? ¿Quiénes son esos ejércitos hoy en la actualidad? Todo el cáncer social que estamos viendo, todas las nuevas doctrinas que están metiendo en las escuelas, todo aquello que está llegando a esa información. Dios nos preparó para vivir en esta generación, pero no como ellos quieren, no como ellos nos lo están proponiendo, sino como Dios nos lo está diciendo el día de hoy. Dice versículos 29, ¿contigo qué? ¿Qué vamos a hacer? Le digo a mi esposo, les digo esto, cuando me fueron a pedir, mi mamá fue una de ellas que dijo, ella no sabe hacer de comer. Y yo me quedé viendo y digo, entonces ¿quién te cocina a ti, mamá? ¿Saben cuántas enchiladas preparábamos? Bueno, me dejaba preparando mi mamá 2 kilos de enchiladas, hermanos. Cada hermano se comía entre 12, 15, 18 enchiladas y eran 5 hombres. Dígame si no sabía hacer enchiladas, pero muy picosas. Nosotros le poníamos entre 10, 15 chiles. Cuando yo me cansé pensé que era lo mismo. Y mi esposo decía, esto no me lo puedo comer. Fui aprendiendo, no me quedé con los 15 chiles. Aprendí. Mi mamá decía, ella tiene un carácter muy diferente. Fui aprendiendo, no me quedé así. ¿Por qué? Porque Dios nos habla siempre de renovar nuestros pensamientos, renovar nuestras acciones. Si no sé cocinar, ¿qué voy a hacer? Si no sé leer la Biblia, ¿qué voy a hacer? Si no sé socializar, ¿qué voy a hacer?
aprender. Porque Jesús viene a alumbrar nuestro. Si no sabes cuidar hijos, hoy gracias a Dios hay internet, gracias a Dios hay libros. ¿Cuántos de ustedes conocen las etapas de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de cómo es el cerebro de un adolescente? En la adolescencia nuestros hijos quieren imponer y marcar territorio. Si tú eres vulnerable con ellos, ya te ganaron para toda la vida. Si tú marcas la autoridad quién es, te ganaste a tu hijo. ¿Estamos entendiendo eso? La Biblia es muy clara y dice que contigo bastaré que ejércitos y con mi Dios que asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto es en su. Papitos, mamitas, ¿qué hacen cuando tu hija te dice, ya vine y me voy a quedar aquí contigo? ¿Pero por qué? Si tienes casa, si tienes marido. Es que me regañó. Pero tú te quedaste con eso, pero no preguntaste, ¿y por qué te regañó? Y todavía los papás estamos criando personas frágiles y no estamos criando gente de hierro. Y no estoy diciendo que aguantemos, lo que no debemos de aguantar es la infidelidad ni golpes. Pero lo demás se aprende y se moldea, hermanos. Muchas veces yo le platico a mis hijos, la etapa de tu papá y yo los primeros años fue enfocarnos a trabajar y a prosperar. No salíamos, no vestíamos, porque nuestra meta fue algo muy práctico. Tenemos 5 años para lograr hacer algo, porque lo demás lo vamos a dedicar a los hijos. Ni tu papá ni yo nos dábamos lujos, porque nos dedicamos para poder tener algo, nos unimos. Ambos trabajábamos, él trabajaba, yo trabajaba, pero teníamos un objetivo, porque Dios alumbraba nuestro entendimiento. No era dinero de él, no era dinero mío, era de los dos. Diezmábamos juntos, orábamos, nos bendecíamos, nos enojábamos, sí nos enojábamos. Cuando él se enojaba, yo le decía, yo pensé que no ibas a comer. Y él siempre me decía, no, si mi enojo no tiene nada que ver con mi estómago. Y yo aprendía que no podíamos hacer berrinches. Nos enojábamos y yo le decía, vete a dormir allá afuera. ¿Por qué si esta es mi cama? Había madurez. Jamás se fue de la casa, jamás me fui de la casa. Y había momentos muy tensos. ¿Cuántos se han peleado por tonterías? Le digo a mi esposo, la vida es tan corta que ya no quiero pelear contigo porque 20 años y pareciera que llevamos poco tiempo tú y yo. Dice, en cuanto Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra. ¿Qué quiere decir acrisolada? ¿Alguien sabe qué es acrisolado? La palabra acrisolado quiere decir prueba que sale a mejorar, ya depurar. Hermano, ¿qué tienes que hacer cuando tu mujer se pone berrinchuda? Mi esposo y yo jugamos y me dice él, les voy a decir lo que me dijiste. Cuando yo me ponga loco, hazme así. ¿Han visto la película de El Hombre Verde con la viuda negra? ¿Cómo le hace? Ven, amor, ven. Agarra tu mano. Sí, dice, cuando yo me ponga loco, hazme así, pon tu mano, tienes que hacer. Y la viuda negra llegaba y lo tranquilizaba. Y él me dice, cuando yo me ponga loco, hazme así. Y yo le digo, sí, mi amor, así te voy a hacer, porque si tengo esta, te voy a hacer así. Y él me dice, ¿y tú cuando te pongas loca, qué vas a hacer? Y digo, ni te me acerques y ni me hables.
Tratamos de no ponernos locos. Porque a veces piensan que si los pastores no tenemos desacuerdos, sí hay desacuerdos, pero aún yo le digo a mi esposa, aún hay que aprender a pelear. Aún hasta para eso hay que saber pelear, le digo. Saber enojarnos, no enojarnos y no tener acuerdos, pero saber ponernos también de acuerdo. Estamos siendo formados y no por eso me voy de la casa. Hemos tenido días difíciles, sí. Si les he platicado que mi esposo y yo llegábamos a vender sábanas y él tenía una profesión y yo también era técnica, una profesión técnica, pero no nos era suficiente y decíamos, tenemos que ir por más, tenemos que hacer más cosas y no por eso lo dejé, no por eso él me dejó. Siempre va a haber detalles. Llegaron los hijos, la atención fue para los hijos, pero no por eso dejábamos de divorciarnos ni tuvimos amantes, sino que Jesús vino a poner que el entendimiento en nuestro corazón. En el ministerio se viven muchas cosas, te hieren, te lastiman, también te hace sufrir, pero estamos formados para aguantar todo aquello porque no lo hacemos solos, está Dios con nosotros. Siguiente dice, porque ¿quién es Dios sino quién? Solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe ¿de qué? De poder. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para intensar con mis brazos el arco de bronce. Y me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Hermano, ¿qué posición estás jugando tú? Hace rato ustedes decían dos posiciones. El niño inteligente y el otro era el tonto. ¿Qué posición quieres ser tú? Dios nos da armas para poder vencer todos los obstáculos. Dios nos forja y nos dice que nos dio el arco de bronce. El arco de bronce, ¿en dónde lo voy a utilizar, querido hermano? ¿Pero en qué momento? El arco de bronce se utiliza antes de que el diablo me ataque. ¿Por qué? Porque el arco tira desde lejos. Si yo veo que mi esposo se está poniendo loco, ¿qué debo de hacer? Darle un arcazo al diablo y decirle, vete de aquí, espíritu de mal humor, espíritu de contienda, espíritu de desacuerdo, te vas de mi casa, tú no tienes parte ni suerte en mi vida ni en matrimonio. No es cierto eso que hicimos, no, es pura broma entre él y yo nada más, pero realmente lo que hacemos es orar, agarrar un arco. Cuando veo que mi hijo está pasando por situaciones o mi hija, agarramos el arco y decimos, fuera de aquí, desilusión, tristeza, rebeldía, porque eso es lo que pasa en los adolescentes, agarramos el arco. Cuando vemos que viene el escudo, dice, y me dice el escudo de qué, de mi salvación, es para protegerme de qué, de los dardos del enemigo. Señor, cuido mi corazón, cuido mis oídos. Yo no voy a oír lo que el diablo me dice. Yo no voy a oír lo que el mundo está diciendo. Yo creo que hay futuro para nuestros hijos. Yo creo que nuestros hijos alcanzarán buenos puestos en la vida porque tú se los darás. ¿Estamos entendiendo esta enseñanza? Dios nos ha dado fuerza y las armas para vencer a quienes. Pero si tú encubres a tu hijo y lo sientas en tus piernas cada vez que él fracasa, lo estás haciendo como ese vaso que se rompió tan rápidamente. Pero si eres un hijo que le dice al hijo, hijo, la vida no es fácil, pero tampoco es difícil porque Dios está contigo, así es que continúa, tú adquiriste un compromiso, hay que trabajar, levántese a las 7 de la mañana, levántese y continúe. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando peleamos con una espada, la Biblia nos habla de una espada,
Imagínense cómo es la pelea con una espada. Peleamos cuerpo a cuerpo con el diablo. El diablo te dice: eres un inútil, tú no sirves para nada, pecaste, tú no sirves, tú defraudaste, eres un Judas. Viene la espada de justicia y le decimos: sí, fracasé, sí cometí un error, sí pequé, pero Cristo pagó por mí. Me equivoqué, pero la palabra de Dios dice que me levanto, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Y el diablo está combatiendo con nosotros cuerpo a cuerpo. Susurra a mis oídos, pero en mi mente viene la palabra acrisolada, la palabra que viene a hacer alumbrar las tinieblas. Por eso tú debes saber Biblia. Cada vez que el diablo viene y dice: tú no puedes, levanto mi espada y digo: Jehová es mi fuerza y mi fortaleza. Jehová es quien toma el control de mis pensamientos. Jehová es mi guerrero, Jehová es Nisi. Y estamos peleando cuerpo a cuerpo con el enemigo. Pero ¿sabe qué hace la mayoría de los cristianos? Me voy de la iglesia porque no me hablan. Me voy de la iglesia porque no me saluda la pastora. Me voy de la iglesia porque no oraron por mí. Son frágiles como ese vasito y se rompieron. Pero el verdadero cristiano está para aguantar, para servir, no aguantar al hombre, sino aguantar y resistir las hechanzas del diablo. Está para vencer, porque Cristo, así como Dios le dio la victoria a David, también Cristo nos ha dado la victoria a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con qué arma vas a pelear tú? ¿Qué tipo de guerrero estás formando o qué tipo de guerrero te formaste? ¿Como un David que enfrenta o como un Saúl que mejor se fue y se escondió? ¿Qué estás forjando el día de hoy con tus hijos? ¿Gente intocable que se quiebra tan fácilmente o hombres de hierro y mujeres de hierro? Cuando tu hija te vaya a visitar, dile y te dice: mamá, ya llegamos, qué bueno. Mamá, ¿qué hiciste de comer? Ahí está la estufa, puedes cocinar. ¿Cierto o no? No, ese que ya no les gustó, pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Mamá, no tenemos para la renta. Mi amor, déjame orar por ti, que el Señor te bendiga, que haga prosperar tus finanzas, pero ve a rentar con tu marido para que vivamos felices tú y yo. Porque ese es un problema hoy en la actualidad, hermano. Porque cada quien defiende lo suyo. ¿Cierto? Nunca vemos lo mal que hace el uno o el otro. Tienen que aprender a hacer esos papás. Porque, ¿sabes? Yo le decía a mi esposo, después de todo, que mi mamá decía que yo no sabía cocinar, digo, fíjate que yo aprendí, porque ella era muy estricta. Ella, con una vez que tenía que entender, y si algo salía más, ¿saben con qué me daba? Con un cucharón que ella tenía, y con el cucharón en el que se cocina. Y te daba en la cabeza, porque decía, te lo dije, y era así, el cucharanazo, y tenía que aprender. Y yo le digo a mi hija, bueno, a ti no te voy a dar cucharanazo, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y a veces le digo a mi hijo, porque luego me ayuda y está batiendo la carne, y yo a veces con el machacador estamos, ¿no? Y él un día llegó y metió la mano así, y yo nada le digo, oye, digo, ¿qué no sabes que con eso no se hace? Para mí es más práctico, mamá. Pero me daba risa, está bien grandote, el topper era chiquito, y le digo, apenas su mano cabía. Le digo, te ves rebaciado, me dan ganas de tomarte una foto, que tienes una manota. Le digo, a las bolas más chiquitas, por favor. Y dice, de esta carne nada más me salieron 3 bolitas, mamá. Le digo, no, son más chiquitas. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Sé que me incomoda porque no lo hace como yo quiero. Sé que me tardo más porque no lo está haciendo bien. Pero sabe,
forjar un guerrero te lleva tiempo, te lleva disciplina y te lleva tener paciencia. ¿Cierto o no? Porque cuando no la tienes, ¿qué le dices a tu hija o a tu hijo? ¿Qué le dices? Ya, vete de aquí, ya, no hagas nada. Ya. Me haces más tiradero y me haces más cosas, pero no estás forjando a nadie. Y yo a veces digo, híjole, me quemo el arroz, me quemo la comida, me quedo salado esto, echo a perder su ropa, pero estoy forjando guerreros para que enfrenten la vida. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Porque yo también tengo hijos y hay que forjarlos, y te lleva tiempo, y te lleva esfuerzo, disciplina, orden. Y cada vez que venga un gigante físico o espiritual, tú tienes las armas poderosas, porque Dios los va a derretir como se derrite la cera, y los va a esparcir como se esparce el humo, y te va a dar la fuerza y la fortaleza para que camines sobre ellas, y te va a dar la ligereza, algo que dice aquí, que hace estar firmes sobre las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Antes de que el problema venga, yo ya estoy lista para disparar a mi enemigo. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Qué hace la mayoría? Ay, mi niño, ay, mi niña, ¿te corrieron? ¿Por qué cree que lo corrieron? Por inútil. Así de práctico es, hermano. Por eso lo corrieron. No porque creas que tu querubín forja guerreros, forja hombres de Dios, y fórjate tú también. Quiero que hagas esta oración conmigo, esta oración personal, y dile a Jesús: Dios, dame la sabiduría que le diste a David, dale la fuerza y la fortaleza que le diste a David, pero sobre todo, dale tu presencia, Señor. Espíritu Santo, oro porque nuestras generaciones no sean vasos frágiles, sino que sean de hierro, llenos del Espíritu Santo para derribar gigantes, para derribar esas opresiones, Señor. Oramos para que nuestras hijas no sean regresadas a la casa por no saber nada, que nuestras hijas sean guardadas en la palma de tu mano, que ellas sean amadas y valoradas por ti, pero también amadas por el esposo que las va a tomar, Padre, y hagan las cosas en el orden tuyo, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra es acrisolada en nosotros. Señor, oramos porque nuestros hijos, Señor, sean hombres de hierro, fuertes, llenos del Espíritu Santo. Que su mano jamás se cierre, Señor, contra ti ni con su familia. Levántalos, Padre, dales gracia, dales sabiduría. Llénalos, Padre, de esos tesoros que tienes escondido en los cielos. Dáselo a nuestros hijos. Bendice a estas familias, Señor, hoy representando la iglesia de Jesús. Que seamos padres de familia de hierro. Que no seamos débiles, que no caigamos en el fracaso ni en la ignorancia, sino que seamos como un David, que enfrentemos gigantes, Señor, con poder y con unción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de